Hello, thank you for joining me today. I'm excited to share some important updates with you. Le haces una pregunta sencilla y ella hace una pausa, solo por un segundo, quizá dos, lo suficiente para que algo dentro de ti se apriete. Ahora déjame preguntarte algo. ¿De verdad crees que está tratando de recordar o está eligiendo la versión más segura de la verdad? Esto es lo que la mayoría de los hombres no entienden. Las mujeres no mienten de la forma en que esperas. Se preparan, ensayan, controlan sus palabras tan bien que nunca las atraparás solo escuchando. Pero hay una cosa que no pueden controlar, no a la perfección, no de manera constante. El tiempo, el espacio entre tu pregunta y su respuesta. Y hay 8 preguntas específicas que exponen ese hueco al instante. Porque la verdad no se rompe en la respuesta, se rompe en la duda previa. Si alguna vez has sentido que algo no cuadraba, pero no pudiste probarlo, aquí es donde dejas de adivinar y empiezas a ver con claridad. Suscríbete si quieres leer comportamientos, no excusas. Empecemos con la primera pregunta, la que lo revela todo rápido. Número 1. ¿A dónde fuiste exactamente después del trabajo hoy? Aquí es donde la mayoría de los hombres cometen su primer error. Escuchan la respuesta en lugar de observar el tiempo de reacción. Porque si ella está diciendo la verdad, no necesita tiempo. La memoria reciente no requiere esfuerzo. Está justo en la superficie, accesible, inmediata, limpia. Así que cuando le preguntas a dónde fue después del trabajo hoy, no estás pidiendo una historia. Estás pidiendo un hecho que ocurrió hace apenas unas horas. Y hechos como esos no vienen con dudas. Pero mira lo que pasa. Haces la pregunta, ella hace una pausa. Solo por un momento. Sus ojos se mueven, su cerebro empieza a trabajar. Esa pausa no es recuperación de memoria. Esa pausa es toma de decisiones. Psicológicamente, esto es lo que se llama carga cognitiva. Cuando alguien dice la verdad, el cerebro recupera información. Cuando alguien oculta algo, el cerebro tiene que construir, filtrar y seleccionar la versión más segura de la realidad. Y ese proceso lleva tiempo, no mucho tiempo, solo lo suficiente para que se te pase si no estás prestando atención. 1 segundo, 2 segundos. Eso es todo lo que hace falta. Escucharás algo como solo fui a hacer unos recados. O me fui directo a casa, simple, limpio, inofensivo. Pero el retraso antes de esa respuesta, ahí es donde vive realmente la verdad. Porque una persona honesta no necesita calcular dónde estaba hace 3 horas. Lo sabe. Así que en el momento en que ella duda, lo que estás viendo no es confusión. Es evaluación. No se está preguntando a sí misma qué hice, se está preguntando qué puedo decir. Y una vez que entiendes esa diferencia, dejas de enfocarte en lo que dice y empiezas a prestar atención a cuánto tiempo tardó en decirlo. Número 2. Muéstrame tu teléfono ahora mismo. Desbloquéalo. Aquí es donde todo cambia. Porque ahora no estás preguntando sobre la memoria. No estás preguntando sobre sentimientos. Estás eliminando el tiempo. Y cuando eliminas el tiempo, eliminas su capacidad de prepararse. Entiende esto claramente. Esta pregunta no se trata del teléfono. Se trata de la presión. Estás creando un momento en el que ella tiene que responder antes de que pueda pensar en una salida. Sin respuestas ensayadas, sin explicaciones pulidas, solo instinto. Y el instinto es por donde se filtra la verdad. Mira lo que pasa en el segundo en que lo dices. Si ella es abierta, no duda, no negocia, no necesita explicar nada. Te lo entrega. Porque no hay nada que proteger. Pero si hay algo que no quiere que veas, la reacción llega primero. No la respuesta, la reacción. Puede que haga una pausa, puede que se ría para restarle importancia, puede que diga, ¿por qué me preguntas eso?
O peor aún, te lo devuelve a ti. Entonces, ¿ahora no confías en mí? Presta atención a eso, porque esos 20 a 30 segundos explicando por qué no deberías mirar te dicen más que cualquier cosa que pudieras encontrar en el teléfono mismo. ¿Por qué? Porque no está respondiendo a tu petición. Está ganando tiempo, tiempo para pensar, tiempo para calcular, tiempo para decidir qué es seguro y qué no. Y eso te dice todo lo que necesitas saber. Una mujer que no tiene nada que ocultar no necesita tiempo para decidir si la transparencia es segura. Pero una mujer que duda no está pensando en tus sentimientos, está evaluando el riesgo. ¿Qué verás? ¿Qué cuestionarás? ¿Qué expondrá algo que aún no te ha dicho? Y en ese momento estás viendo a su mente recorrer posibilidades, no la verdad. Por eso nunca te enfoques en si finalmente te muestra el teléfono. Esa parte no importa, porque para cuando te lo entrega ya ha tenido tiempo de prepararse. Lo que importa es la primera reacción, la primera pausa, el primer cambio de energía, porque esa reacción no tiene filtros y el comportamiento sin filtros siempre es más honesto que las palabras controladas. Número 3. ¿Cuánto dinero gastaste ayer? Esta pregunta parece sencilla, casi inofensiva, pero expone algo de lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. El dinero es comportamiento en su forma más pura. Puedes ocultar palabras, puedes controlar emociones, pero cada acción deja un rastro, y el dinero es el registro de esas acciones. Ahora observa cómo está estructurada esta pregunta. No estás preguntando qué compró, no estás preguntando a dónde fue, estás pidiendo un número, y eso la obliga a reconstruir mentalmente su día. Si es transparente, ese número llega rápido. Tal vez no exacto, pero cerca, inmediato, sin esfuerzo, porque no está filtrando nada. Pero si duda, observa con cuidado. Esa duda no es por las matemáticas, es sobre la selección. Está repasando sus gastos y preguntándose a sí misma, ¿cuáles de estos puedo decir y cuáles omito? Podrías escuchar. Realmente no me acuerdo. Tendría que revisar mi cuenta o una estimación vaga que no parece fundamentada. Y de nuevo, el error que cometen la mayoría de los hombres es discutir la respuesta. No lo hagas, porque la respuesta no es la señal. El proceso lo es. Si ella empieza a enumerar cosas, compras, café, gasolina, pero hay pausas entre cada artículo, eso no es recuerdo. Eso es edición. El recuerdo real fluye. El recuerdo editado viene por partes. Piénsalo. Si ella puede decirte lo que comió ayer, con quién habló, a dónde fue, pero de repente no puede estimar cuánto gastó, eso no es olvido. Eso es información filtrándose en tiempo real, porque parte de ese dinero puede conectar con algo que ella no puede explicar sin abrir una puerta que desea mantener cerrada. Y la vacilación que ves, ese es el momento en que está decidiendo cuánta verdad tienes permitido escuchar. Número 4. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento sobre nosotros? Aquí es donde deja de ser lógico y empieza a ser emocional, porque ahora no estás preguntando sobre lo que hizo, estás preguntando sobre cómo se siente respecto a lo que ha hecho. Y ahí es donde las cosas se complican. La palabra mayor fuerza la prioridad. Ella no puede esconderse detrás de una lista de quejas pequeñas y seguras. Tiene que elegir la cosa que más importa. Y sobre nosotros elimina su capacidad de desviar la atención. No puede señalar el trabajo, el estrés u otras personas. Esta pregunta lo devuelve todo a la relación y a su papel en ella. Ahora observa lo que sucede cuando lo preguntas. Si ella está emocionalmente involucrada, si está presente, si es honesta consigo misma, la respuesta puede ser incómoda,
pero proviene de un lugar real. Es específica, tiene fundamento, refleja conciencia, pero si duda, no es porque no tenga arrepentimientos, es porque los reales son peligrosos. Psicológicamente, esto es disonancia cognitiva. Cuando las acciones de alguien no se alinean con cómo se ven a sí mismos, la mente crea tensión. Ella quiere verse a sí misma como leal, honesta, comprometida. Pero si su comportamiento no coincide con eso, tiene que gestionar esa brecha. Y tu pregunta obliga a que esa brecha salga a la superficie. Entonces, ¿qué hace ella? Hace una pausa, porque no está buscando la verdad. Está buscando una versión de la verdad que no exponga el conflicto que intenta ocultar. Escucharás respuestas seguras, genéricas, cosas que suenan como consejos de pareja en lugar de responsabilidad personal, o se desvía por completo. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Pasa algo malo? Eso no es curiosidad, eso es ganar tiempo, porque la respuesta real requeriría que ella admitiera algo que ni siquiera se ha admitido plenamente a sí misma. Y aquí está la parte que la mayoría de los hombres pasan por alto. La vacilación aquí no se trata solo de mentir, se trata de un conflicto interno. Si ella no puede responder a esa pregunta directamente, sin distancia, sin demora, no es porque no lo sepa, es porque lo que sabe no encaja con la imagen que intenta mantener contigo. Número. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tu ex? Esta pregunta no pone a prueba la memoria, pone a prueba los límites y, lo que es más importante, pone a prueba lo que no ha terminado por completo. Observa cómo está formulada. No preguntas por qué ex, no preguntas qué tipo de pensamientos. Lo dejas abierto, y eso es intencional, porque en el momento en que lo preguntas, su mente empieza a escanear, no para encontrar una respuesta clara, sino la más segura. Si todo lo relacionado con su pasado está realmente cerrado, aquí no hay presión, sin vacilación, sin peso emocional. Ella puede responder con calma, directamente, sin necesidad de pensar demasiado. Pero si hay algo sin resolver emocionalmente, mentalmente o incluso solo curiosidad, ahí es cuando aparece la pausa. Escucharás cosas como: ¿qué ex? ¿A qué te refieres con pensar en ellos? Eso no es confusión, es una táctica dilatoria. Está ganando tiempo para averiguar qué podrías saber tú ya y qué versión de la verdad no creará problemas. Porque ahora tiene que considerar múltiples capas. Sigue en contacto, ha revisado sus redes sociales, te ha comparado con ellos, incluso en silencio. De repente, una pregunta simple se convierte en un riesgo. Ahí es donde vive la vacilación, no en la falta de memoria, sino en la presencia de algo que no ha soltado del todo. Una mujer que tiene límites emocionales claros no se siente amenazada por esta pregunta. No hay nada activo que proteger. Pero una mujer que duda, ella no está recordando el pasado. Está revisando el presente a través del lente de lo que necesita ocultar. Y esa es la diferencia. Número 6. ¿Por qué siempre te duchas inmediatamente cuando llegas a casa? Aquí es donde dejas de mirar las palabras y empiezas a leer patrones. Porque los patrones no mienten. Cualquiera puede explicar una sola acción. Pero el comportamiento constante, eso es diferente. Eso es intencional. Observa la estructura de la pregunta. Siempre la obliga a reconocer que esto no es aleatorio. Inmediatamente resalta el momento preciso, la parte que la mayoría de la gente ignora, pero la que más importa. Ahora no estás preguntando qué hizo. Estás preguntando por qué hace algo de la misma manera cada vez. Y ahí es donde aumenta la presión. Si el comportamiento es normal, la respuesta es simple.
Surge de forma natural, sin emoción, sin defensa. Pero si el comportamiento sirve a un propósito oculto, ahí es cuando la reacción cambia. Podría irritarse, podría decir que estás pensando demasiado, podría devolvértelo. ¿Por qué me vigilas así? Esa reacción es la señal. Porque no la acusaste de nada. Solo notaste un patrón y los patrones exponen sistemas. Piénsalo, las personas desarrollan rutinas por una razón. Para facilitar la vida, para ser constantes, para sentir que tienen el control. Pero a veces las rutinas existen para separar dos realidades. Una versión de su vida y otra que no quiere que veas. Y ahí es donde entra la vacilación. Si hace una pausa antes de responder, no es porque esté tratando de recordar por qué se ducha. Es porque está intentando justificarlo de una manera que suene normal. Porque la razón real podría no sonar normal en absoluto. Tal vez se trate de reiniciar, tal vez de eliminar rastros, tal vez de crear distancia entre donde estaba y quién necesita ser cuando entra por la puerta. No tienes que suponer nada, solo tienes que observar una cosa. Si un comportamiento ocurre de manera constante, pero no se puede explicar de forma clara, calmada e inmediata, entonces ya no es solo un hábito, es un mecanismo. Número 7. ¿Qué harías si revisara tus redes sociales ahora mismo? Esta pregunta no pide acceso, pide imaginación. Y eso es lo que lo hace peligroso, porque en realidad no la estás poniendo en un aprieto, la estás poniendo en una situación para la cual no se ha preparado. Una hipótesis. Y las hipótesis esquivan las respuestas ensayadas. En el momento en que preguntas esto, su mente no se dirige a ti. Se dirige a todo lo que podrías encontrar. Mensajes, me gusta, comentarios, personas con las que interactúa cuando tú no estás. Y esto es lo que necesitas entender. Su primera reacción emocional es la verdad. Si ella es abierta, si no hay nada que esté protegiendo, la respuesta surge de forma natural. Calma sin inmutarse, tal vez incluso con curiosidad, pero si duda, observa de cerca. Podría reírse para restarle importancia, podría decir, eso es raro. Podría empezar a hablar inmediatamente sobre la privacidad, la confianza o los límites. Pero fíjate en lo que no está haciendo. No está respondiendo a la pregunta. Porque responder a la pregunta requiere que ella recorra mentalmente todo lo que podrías ver y decida si esa versión de la realidad es segura para ti. Eso crea algo llamado ansiedad por anticipación. No es miedo a lo que estás haciendo, es miedo a lo que podría revelarse. Y ese miedo aparece al instante, no en sus palabras, sino en su vacilación. Si necesita tiempo antes de responder, significa que está revisando su mundo digital en tiempo real, preguntándose, ¿qué sigue ahí? ¿Qué he dicho? ¿Qué cuestionaría él? Y ese proceso no es transparencia, es control de daños. Una mujer que se siente cómoda con que lo veas todo, no se siente amenazada por la idea de que veas nada. Pero si la sola idea crea tensión, actitud defensiva o retraso, entonces el problema no es tu pregunta, es lo que existe detrás de la pantalla, lo que no está lista para que veas. Número 8. Mírame a los ojos y dime que nunca me has ocultado nada importante. Aquí es donde todo encaja, porque ahora ya no queda espacio para esconderse detrás de detalles, explicaciones o contexto. Sin historias, sin distracciones, sin escapatorias. Solo ella y la verdad. El contacto visual lo cambia todo. Cuando las personas hablan sin ser vistas, pueden manejar sus palabras, pueden ajustar, editar, controlar la narrativa. Pero en el momento en que le pides que te mire a los ojos, eliminas esa distancia.
Ahora su cuerpo está involucrado y el cuerpo no miente de la forma en que lo hacen las palabras. Aquí es donde el sistema nervioso autónomo toma el mando, la parte de ella que reacciona antes de que pueda controlarla. Lo verás, una leve ruptura del contacto visual, más parpadeo de lo habitual, un sutil cambio en la respiración, tensión en el rostro. Y lo más importante, una modificación en el lenguaje. Escucha con atención. En lugar de decir, nunca te he ocultado nada, ella podría decir, nunca te he ocultado nada importante. Esa palabra, importante, está haciendo todo el trabajo, porque ahora está creando espacio. Espacio para proteger ciertas cosas mientras técnicamente sigue diciendo la verdad. Eso no es honestidad, es precisión. Y la precisión bajo presión es una señal de control, no de apertura. Ahora compara eso con alguien que está verdaderamente alineado. Sus palabras y su cuerpo se mueven al unísono, sin vacilaciones, sin ajustes, sin necesidad de matizar, porque no hay conflicto interno. Pero cuando hay algo oculto, la alineación se rompe. Sus palabras van por un lado, su cuerpo va por otro. Y en ese momento ya no estás escuchando, estás observando. Porque esto no es solo una pregunta, es una prueba de coherencia. Puede decir algo absoluto mientras su cuerpo permanece calmado, firme y congruente. Si no puede, la respuesta ya está ahí, no en lo que dijo, sino en lo que a su cuerpo le costó respaldar. Porque la verdad no vive solo en el lenguaje, vive en la alineación. Y cuando esa alineación se rompe, no necesitas pruebas, Yepas, ya las tienes. Esto es lo que necesitas entender. Estas 8 preguntas no crean la verdad, no fuerzan nada a existir, exponen lo que ya está allí. Cada vacilación que viste, cada pausa, cada cambio, cada retraso, eso no fue al azar, fue una decisión, un momento en el que eligió qué decir en lugar de simplemente decirlo. Y cuando esos momentos se repiten, deja de ser casualidad, se convierte en un patrón. La mayoría de los hombres cometen el error de dar el beneficio de la duda una y otra vez hasta que están demasiado involucrados para retirarse. Pero la verdad no se oculta para siempre, se filtra, no a través de las palabras, sino a través del ritmo, del comportamiento y del espacio entre lo que se pregunta y lo que se responde. No estás perdiendo la verdad, estás retrasando el momento de aceptarla. Y aquí está la realidad que la mayoría de los hombres evitan. Una mujer que es abierta contigo no necesita tiempo para recordar su vida. La vive de una manera que puede explicarse al instante, sin vacilaciones, sin ajustes, sin cálculos. Así que, si sigues viendo ese retraso, esa sutil pausa antes de la respuesta, deja de preguntarte si estás analizando las cosas en exceso. Empieza a preguntarte por qué sigue sucediendo. Si esto te abrió los ojos, suscríbete. Porque cuanto más entiendas el comportamiento, menos dependerás de palabras que pueden ser controladas. Deja un comentario si alguna vez has notado una vacilación en una conversación que no te dio buena espina. Y comparte esto con alguien que todavía esté tratando de descifrar las cosas en lugar de ver lo que ya tiene delante. No necesitas más respuestas, necesitas una mejor observación.